Buenos días, hermanos, que el Señor bendiga sus vidas en esta hermosa mañana. Y saqué una porción del canto muy maravillosa, hermanos. Quiero compartirla con ustedes, solo que no me la aprendí. Entonces le tomé una foto. Dice, oigan bien esta parte del canto, dice: eres el autor de todo y Señor de la creación. ¿Pueden ver eso? Eres el autor de todo y Señor de la creación. Es que muchas cosas nosotros damos por sentado porque funcionan con normalidad. Por ejemplo, nosotros a la gravedad, la ley de la gravedad, lo que nos hace estar en la tierra, nosotros la damos por sentado. Y tal vez el mundo le puso un nombre, ¿no? Ley de la gravedad. Pero la Biblia lo dice en Hebreos 1:3, que el Señor sustenta todo con el poder de su palabra. Nosotros sabemos que el Señor Jesús es el autor de todas las cosas y Él es el que sustenta todas las cosas. Y a veces algo tan sencillo como la ley de la gravedad, ¿no? Lo damos por sentado, pero ese es Cristo con el poder de su palabra sosteniendo el universo, sosteniendo cada cosa, cada átomo. Y es maravilloso, hermanos, poder adorar estas grandes verdades, poder adorar, exaltar al Señor, porque Él es dueño de todo. Él es dueño de todo. Y justamente, hermanos, qué mejor manera de empezar el sermón esta mañana que reconocer estas grandes verdades que la Biblia nos habla, que nosotros cantamos. Y esta mañana también espero entonces poder exponerles sobre la maravillosa justicia de Dios. Que hablemos, que reconozcamos, porque cuando nos maravillamos de quién es Dios, de sus atributos, de su majestad, de su gloria, como la que cantábamos ahora, nuestra vida entonces tiene mucho más sentido. Cobra más sentido la razón de nuestra existencia. Y es que la justicia de Dios, hermanos, así como todos sus atributos, están perfectamente alineados con su carácter y su persona. Dios es el que establece entonces, así como establece que Jesucristo sustenta todas las cosas, el Señor también establece lo que es bueno y lo que es malo. Dios ha dado todas esas normas. Su justicia es para eso. Él ha dado su ley, su palabra, para que nosotros andemos en ella. Y como dice Juan en primera de Juan capítulo 2 versículo 1, para que no pequemos más. ¿Ha pensado usted qué maravillosa es la justicia de Dios? Que no solo gobierna con toda autoridad, sino que Él ha compartido su palabra con nosotros para tener una comunión nosotros perfecta con Él, dice Juan, para que no pequemos. Porque la justicia de Dios es santa, hermanos. Porque Dios es santo. Su justicia es perfecta y está en total armonía con su amor. De hecho, hermanos, su amor, como lo mirábamos en el Salmo 5, ¿recuerdan? Su amor demanda justicia. Porque Dios es amor, es que Dios es justo. Y su justicia demanda disciplina y castigo. Demanda disciplina y castigo. Un autor, un puritano, dijo una vez: la justicia de Dios es tan inmutable como su amor. Su justicia no puede cambiar su naturaleza, dijo este autor. O sea, Dios es el mismo. La misma justicia que Dios tiene antes de que todo existiera es la misma justicia que Dios impone hoy en todo su universo. La justicia de Dios exige, dice este autor, que el pecado no quede impune. Y en su justicia Dios dio leyes para que nosotros le obedezcamos. Miren qué amor del Señor, que se reveló para que nosotros pudiésemos vivir en esa justicia. Y termina el autor su frase diciendo: y para ser leales a Él debemos obedecerla.
Debemos obedecerla. Por tanto, hermanos, la justicia de Dios requiere que se pague un precio por el pecado. Pero en su amor, escuche bien, mire qué perfecta armonía entre justicia y amor. En su amor, Él proveyó el pago por nuestros pecados. Jesucristo fue el pago. Sufrió la ira de Dios que usted y yo merecíamos, para poder reconciliarnos con Él, para que nosotros hoy sí, en Cristo, sí podamos vivir justamente, vivir rectamente. Ese es el poder que el Espíritu Santo le ha dado a usted y a mí, hermanos, de poder vivir delante de Dios con un corazón íntegro, algo que no podíamos, como lo vimos en el Salmo 5, algo que el inconverso no puede alcanzar. Pero al mismo tiempo su justicia se aplica en forma de castigo a los que activamente rechazan a Cristo. Dice Juan 3:18 que el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. El resultado de no reconocer el amor de Dios a través de Cristo es la condenación, hermanos. Pero el pecador entonces puede alcanzar perdón si se arrepiente, si escucha las Escrituras y si se humilla ante ellas. Pero si niegas la palabra de Dios, entonces nada puede transformar el corazón de esa persona. Si negamos la palabra de Dios, jamás nuestro corazón va a poder ser transformados. Por eso, hermanos, como iglesia, creemos firmemente en que la forma en la que el pueblo de Dios cambia su forma de actuar es cuando predicamos la palabra inerrante e infalible de Dios. Es la única forma en la que nosotros podemos cambiar nuestro estilo de vida, en la que el pecador puede arrepentirse de sus pecados. ¿Le parece si oramos en esta mañana para maravillarnos, asombrarnos de la justicia santa de nuestro Dios? Oremos. Amado Dios, eres bueno, eres santo, eres recto, eres justo, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de todo, Señor, Tú permaneces fiel, Padre Celestial. Y aunque nosotros, Señor, cometemos pecado delante de Ti, a veces con una insolencia, Señor, porque sabemos que estamos actuando mal, pero Tú aún así nos perdonas, Señor. Cuando confesamos nuestros pecados, nuestro abogado, el Señor Jesucristo, intercede por nosotros y Tú, a la luz de la sangre de Cristo, nos miras santos, Señor. Nos miras santos. Gracias por eso, porque somos pecadores, Señor. Soy un pecador que necesita de Tu gracia todos los días. Padre, ayúdanos hoy, Señor, a quedar asombrados, perplejos de Tu santidad, de Tu gloria, de Tu majestad, de Tu santa justicia, Señor. Padre, que encontremos en este texto, Señor, estos deleites para nuestra alma, que nos enamoran, Señor, de Ti, que nos ayudan a ser más obedientes a Tu palabra, Señor, y no caminar en este mundo como los impíos que no Te reconocen, que Te niegan, que se burlan de Ti, Señor. Danos sabiduría para poder abrazar esta doctrina, Señor. Para poder, Señor, conocerte más a Ti a través de Tu palabra y no pecar contra Ti. Gracias, Señor, porque eres bueno y Tu misericordia es para siempre. Bendice a mis hermanos que están enfermos, Señor. Ayúdales, Padre Celestial, en sus necesidades. Sana, Señor, esas dolencias, Señor, para que ellos puedan servirte de la mejor manera, Padre. Y si
Ay, Padre Celestial, algún pensamiento en sus corazones, Señor, tal vez negativo, Señor, ayúdales a entender a través de tu palabra que todo lo que tú haces por ellos es para su bien, Señor. Gracias por sus vidas, fortaléceles, Señor. Bendice la vida de nuestro pastor Netalí, Señor, y su familia y los hermanos que lo acompañaron, Señor, aquí a la misión de la iglesia, Señor, Veraca, Padre. Dale sabiduría a él, Señor, en la exposición de su palabra, Padre, y guárdales y tráeles con bien a casa, Padre. Gracias por esta nueva obra, Señor, y a nosotros bendícenos hoy con tu palabra fiel y verdadera. Y danos sabiduría para entenderla, comprenderla, Señor, y para aplicarla a nuestra vida, en nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Bien, hermanos, vayan a sus Biblias, por favor, busquen el Salmo capítulo 7, Salmo capítulo 7. Vamos a estar leyendo este hermoso Salmo antes de dar inicio. Y lo que vamos a hacer, hermanos, en este momento es leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Desde el versículo 1 del Salmo 7 hasta el versículo 10. Si usted lo tiene ahí, entonces lea conmigo. Dice así la palabra del Señor: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en lo alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Miren qué maravilloso este último versículo. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Y bien, hermanos, estamos viendo entonces en el capítulo 7 esta séptima instrucción, ¿sí? Clama a Dios por justicia, porque la justicia le pertenece a Dios, porque Él es el único Dios justo. Y hoy entonces pueden ver en el, muevan el carro. Eso no es lo que quería que miraran, ¿verdad? Pero sí, por favor, pongan el bosquejo. Ahora sí va a salir el bosquejo. Pongan el bosquejo ahí, ¿verdad? Muy bien, gracias, hermanos. Bien, miren ahí. Vimos el domingo pasado: corre a Dios y confía en tu inocencia. Confiesa a Él, tu inocencia. El día de hoy vamos a estar viendo únicamente la sección del versículo 6 al 10. Yo sé que el domingo pasado les había dicho que iba a ser del 6 al 9, pero estudiando durante esta semana, hermanos, miraba entonces que el versículo 10 encajaba mejor dentro de esta sección. Entonces por eso tomamos que el día de hoy vamos a ver: confía en su juicio, versículo 6 hasta el versículo 10. Así que eso va a ser lo que vamos a estar viendo en esta mañana, hermanos. Y para continuar entonces este recorrido del libro de los Salmos, es necesario entonces recordar dónde hemos estado meditando. Porque hasta ahora, hermanos, se nos ha presentado el expediente de un hombre que de alguna manera es inocente de lo que se le acusa. Y decíamos el domingo pasado que del capítulo 3 al capítulo 6, David había pecado y de alguna manera los resultados de su pecado estaban trayendo sufrimiento a su vida. Y el capítulo 6 termina entonces exponiendo el pecado de David, que es el que le está afectando más, porque es lo que le separa a él de su comunión con Dios. Pero aquí en el capítulo 7 decíamos que vemos a un hombre que había sido acusado
y que había sido acusado falsamente por alguien llamado Cus. Él no tenía la culpa. Y se presenta delante de Dios como alguien inocente. Y se encuentra él entonces bajo este ataque, ¿no? Mirábamos ahí la figura de un león que corre con la intención de despedazar, de desgarrar y jalar a su presa a lo más oscuro para ser devorada. Y David dice: sálvame, Dios, de esto. Y David entonces clama por la justicia de Dios. Y entonces la acción de David es correr hacia Dios y no tomar acción él mismo sobre aquellos que le están acusando, sino que David sabe que la venganza le pertenece a Dios, solo a Dios, es exclusiva de Dios. Sin embargo, este refugio en Dios no es un escondite. David nos decía, este refugio no está al acceso de cualquiera, no es para los culpables, no es para aquellos que no han venido delante de Dios, delante de su santuario con manos íntegras. ¿Se recuerdan? Mirábamos la idea de palmas. La idea entonces es que cuando venimos delante de Dios a pedir protección, también tenemos que venir delante de Él con un corazón íntegro. Y David reconocía que tanto los hechos, esa es la idea de palmas, los hechos que él había hecho, realizado o cometido, eran totalmente inocentes. Eran totalmente inocentes. Y David se podía presentar delante de Dios con sus palmas extendidas y decir: Señor, examíname, y si ves culpa de lo que me acusan, entonces castígame. ¿Se recuerdan este concepto de autoimprecación? La idea de que David está pidiendo un juicio sobre él mismo, en donde si él es hallado culpable, que toda la ira de Dios caiga sobre él. Eso es lo que David estaba diciendo, ¿sí? Él está clamando entonces porque sabe que él era inocente, hermanos. Y culminábamos con esta pregunta, ¿no? ¿Eres tú capaz de presentarte delante de Dios de esta misma manera como David? ¿De que no has levantado tu voz a tu amigo? ¿De que no has actuado de manera despreciable en contra de tu enemigo? Porque esa es la actitud de alguien que viene y se presenta delante de Dios con integridad, reconociendo que aunque él es un pecador, porque esto es importante recalcar, David no dice que no es un pecador. David lo que está afirmando es que en cuanto a lo que Cus está diciendo, él es inocente. Pero él se considera pecador. No olviden, no desconecten, hermanos, los capítulos del 3, el capítulo 7, perdón, de los capítulos 3 al 6. David sabe que es un pecador y sabe que necesita la gracia de Dios. Sabe que necesita venir a Dios, confesar sus pecados y arrepentirse de lo que él ha hecho. De esta manera entonces llegamos a una sección en el capítulo 7, del versículo 6 al 10, en donde nosotros vemos a David entonces que él entrega totalmente su confianza a Dios, porque David va a reconocer que Dios es justo. Después entonces de haber corrido por refugio y de haber expuesto sus manos limpias, David nos va a llevar a este fundamento firme, sólido, ¿sí? Ese fundamento firme y sólido es la justicia de Dios. David ya no solo está buscando una peña alta, ¿no? ¿Recuerdan? Él ya no solo quiere subirse en lo más alto para huir de sus enemigos, sino que David ahora está apelando al tribunal de Dios. Miren, David quiere presentarse como a una audiencia donde hay un público, donde hay un jurado, donde hay un juez que va a determinar si él realmente es inocente o culpable. Y David se va a presentar delante de Dios conociendo, reconociendo que lo que el mundo está diciendo de él, que lo que Cus está diciendo de él es injusto y que él es inocente. Por eso, hermanos, nuestra confianza no debe descansar en nuestra propia capacidad de responder o de defendernos. Porque cuando somos acusados o cuando se nos hace alguna injuria o cuando actúan en contra de nosotros, por lo general nuestra respuesta es ser agresivos con esta persona, devolverle, responderle a esta persona.
Pero lo que David nos va a enseñar aquí, que cuando estamos siendo atacados, que cuando estamos siendo acusados, el único que es justo. Miren ahí el versículo 6. Vamos a ver en esta primera sección entonces al juez, el que va a determinar lo que es justo, lo que es verdadero. Dice David: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Miren qué interesante. Levántate, Jehová. Y observen, hermanos, estas tres palabras, estos tres verbos son importantes aquí, porque son una cadena consecutiva. David dice: levántate, álzate, despierta. Eso es lo que David está diciendo en una sola oración. La idea, hermanos, recuerden, cuando dimos la introducción al libro de los Salmos, mirábamos el concepto de entronizado, ¿sí? Cuando un rey se sienta en una silla, esa silla se llama trono. Pero si yo me siento en una silla, esa silla va a seguir llamándose silla, porque yo no soy un rey, ¿sí? Entonces, el concepto de entronizado es que Dios está sentado en su trono, gobernándolo todo y controlando todo el universo. Pero recuerdan que les dije en el capítulo 5 que cuando ese rey se levanta de su silla, es porque ese rey entonces va a actuar, va a entrar en batalla. Y David utiliza estas palabras, hermanos. Y esto no es algo que David se acaba de inventar. Esto no es algo que David se acaba de inventar. Esto es una oración muy conocida por todos. Moisés usó en el desierto allá en Números 10:35. Vaya conmigo, se los voy a leer. Números 10:35. Y este es un poema. Miren ahí, dice: cuando el arca se movía, dice Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y luego dice: y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares y millares de Israel. Y este es un poema, hermanos, que Moisés estaba usando, un poema que David está volviendo a retomar, de la idea de que cuando la persona se siente rodeada por enemigos, puede clamar a Dios para que venga e intervenga, para que venga entonces a favor y actúe, a favor de la persona. Es un clamor urgente de que el juez justo interrumpa y entre en la escena y haga su justicia en medio de todos sus angustiadores. Pero noten entonces que el ingreso de Jehová en escena, en la acción de David, se marca entonces en una circunstancia de juicio. Miren ahí en su Biblia, dice: levántate, oh Jehová, en tu ira. Ven ahí, en tu ira. O sea, la manera en cómo Dios va a intervenir, la manera en que David le está pidiendo a Dios que intervenga en lo que le está pasando, es en tu ira, dice David. Entra en acción y establece tu ira, dice. Sin embargo, hermanos, aquí es muy importante distinguir algo, hermanos, porque por lo general pensamos que la ira de Dios es igual a la de nosotros, ¿sí? Por lo general creemos nosotros que la ira de Dios es igual a la de nosotros. Y el problema, hermanos, es que nosotros muchas veces vemos a Dios desde nuestra perspectiva, ¿no? La flecha debe ir de arriba para abajo, Dios revelándose a nosotros y dándonos a conocer quién es Él. Lo que hacemos nosotros muchas veces es que vamos de la flecha de abajo para arriba. Creemos que Dios es igual a nosotros y su ira es igual de explosiva, agresiva y asesina como la de nosotros. Pero Dios y David aquí, el Espíritu Santo nos va a decir: la ira de Dios es justa, es santa. No es un arrebato de mal humor, sino que es una justicia que se basa en el carácter santo de Dios. ¿Sí? La justicia de Dios es diferente a la de nosotros. La ira de Dios es totalmente diferente a la de nosotros.
Un familiar una vez me dijo, si Dios hace eso, la idea de condenar a personas que en la mente del ser humano son justos, o sea, no hacen daño a nadie, no cometen agravios ostentosos, no son asesinos, no son violadores, no son, por decir así, como en el mundo catalogan, una mala persona. Y él me decía, si Dios entonces condena al infierno a ese tipo de personas, entonces tu Dios es injusto, me dijo a mí. Y yo le digo, bueno, es que tú estás pensando que la justicia de Dios es igual a la tuya. Pero la justicia de Dios es totalmente diferente y la única forma de entender la justicia de Dios es venir a su palabra y reconocer quién es Él, para poder entender que totalmente ante el examen de Dios todos salimos aplazados. Todos salimos aplazados, porque todos tenemos pecado. Pablo, Romanos 3:10, no hay ninguno justo. La justicia de Dios es diferente. ¿Sí? Y David lo que pide es que Dios entonces se acerque, porque sabe que la justicia de Dios es la única forma de frenar a lo que David llama las furias de sus adversarios. Y yo creo, hermanos, que gracias a Dios está esto ahí, el Espíritu Santo, como inspira su palabra. Porque lo que David está haciendo, hermanos, es un enorme contraste entre la justicia de Dios, santa, pura y recta, y la justicia de los malvados. La justicia de los malvados, dice ahí, las furias de mis adversarios. Furia, ahí, hermanos, describe una ira desbordada, como un río que rompe los diques de la presa, no para destruir. ¿Sí? Ese es el salvajismo que caracteriza nuestra ira, hermanos. Si no, usted solo mire, ¿qué le dicen los terapeutas, los psicólogos? Que para calmar la ira, entonces tú tienes que tener ¿qué? Más ira, le dicen ellos. Que si tú quieres aprender a controlar tu ira, entonces debes dejar que tu ira fluya. Pero no es lo que David está diciendo acá. David está diciendo que la única ira justa es la de Dios. Esa es la única ira justa. La única forma de que nosotros dejemos nuestra ira a un lado es que nosotros corramos a Dios y clamemos a Él por justicia y amemos a nuestro enemigo. Eso es lo que vimos con David en los primeros versículos. ¿Ven cuánta diferencia hay entre la ira de nosotros y la ira de Dios? Aquí, hermanos, furia describe ese salvajismo de los hombres. Y es que, hermanos, la ira solo va a producir más ira, hermanos. Nunca va a quitar la amargura del corazón. Solo la paz y el consuelo que Dios da. Y ante el salvajismo de los hombres, entonces, miren que David no responde con la misma furia. David no dice aquí, levántate, oh Jehová, en mi ira, porque yo los quiero destruir. No, David dice, levántate tú, el justo, en tu ira. En tu ira, porque tu ira sí es justa. David no está respondiendo, como decimos comúnmente, mal por mal. David no está respondiendo de esta manera, sino que David está apelando a la majestuosa ira de Dios, a la santa ira de Dios. Y David está esperando pacientemente que su ira llegue. Y el verso culmina ahí, dice, tú has decretado el juicio. Álzate, dice, despierta para mí, tú has decretado un juicio. En sus Biblias dice de la siguiente manera, el versículo 6, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. ¿Sí? El juicio que mandaste, ahí es el juicio que tú has decretado, dice David literalmente. Y esto es importante, hermanos, porque David no le está pidiendo a Dios que cambie las reglas que Él ya ha establecido. David no le está diciendo, Dios, mira, yo soy una persona especial porque soy el rey, porque soy el ungido, ¿sí? De donde va a venir la descendencia del Mesías, sino que David está diciendo, mira Dios, yo vengo a ti no apelando a que tú hagas lo que yo quiero, sino que yo vengo a ti para que tú establezcas la justicia que tú ya has decretado.
lo que tú ya has establecido. Y la palabra ahí decretado nos recuerda que la justicia no es algo que esperamos que pase por suerte, sino que la justicia ahí, hermanos, es algo que Dios ya ha establecido, un decreto divino. La justicia de Dios ya está determinada, hermanos. Dios ya ha establecido, recuerdan el inicio, hablábamos, Dios ha establecido la norma de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es moral, de lo que es amoral. Dios ya ha establecido las reglas del juego. Y David lo que le pide es que siga esas mismas reglas que Dios ha establecido. Y hermanos, este es un descanso para nuestra alma. Este es un descanso para nosotros, aquellos que hemos sufrido de alguna manera calumnias, daños, injurias de parte de otros, hermanos. Porque nuestra mayor defensa, está diciendo David, no es un argumento ostentoso. No es una venganza súbita contra aquel que me ha dañado, sino que, hermanos, nuestra mejor defensa es recordar que el juez justo ya ha dado una orden a favor de los justos, a favor de los suyos. Dios ya ha establecido, hermanos, que en el final de los tiempos Él va a condenar a todos los que no se han arrepentido. La justicia de Dios ya está determinada, hermanos. Y esa es nuestra mayor defensa, apelar al único que sí puede hacer lo que es justo. Hermano, cuando tú sientas que las furias de los enemigos te rodean, o cuando Satanás, entonces el acusador por excelencia, viene y te difama, no intentes gritar más fuerte de ellos que ellos. Sí, porque comúnmente cuando alguien nos acusa, lo normal es que nosotros tratemos de defendernos y muchas veces eso termina en gritos. ¿Sí? Cuando la esposa a veces le pregunta al esposo, ajá, ¿qué pasó? Y el esposo se siente atacado, ¿no? Y oprimido. ¿Y qué hace el esposo? Y responde con furia. El Señor dice, no, no hagas eso. No respondas en tu ira, porque tu ira es totalmente pecaminosa. Porque con tu enojo realmente lo único que vas a lograr es destruir las cosas. Dios dice, mejor clama a mí, que yo ya he decretado lo que es justo. Hermanos, tu causa no depende de la opinión de otros. Tu justicia no depende de la opinión de otros. Tu defensa no va a ser la que tú puedas presentar. Tu defensa, hermanos, es confiar en el decreto de Dios. Confiar en el único que es recto. En el único que puede condenar el alma y destruir el cuerpo. Ahí tiene que estar tu confianza. Porque miren el versículo 7. Miren cómo David corre a este juez y le dice al juez, a Jehová, te rodeará Jehová, es la idea, congregación de pueblos. Y sobre ella, o sea, sobre la congregación, sobre la asamblea, dice, vuélvete a sentar en lo alto. Vuélvete a sentar en lo alto. Y realmente, hermanos, inclusive ahorita en la mañana estaba orando, porque realmente esta porción del texto es la más compleja del Salmo. Y podría decir, hermanos, lo más difícil que hay desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6 de entender. Pero he estado pidiéndole al Señor sabiduría para poder explicarles esto de la mejor manera, hermanos. Y confío en el Señor que su Espíritu Santo nos dará la sabiduría para poder explicar esto. Y David entonces introduce aquí, hermanos, dice, así también la asamblea, es la idea. ¿Sí? El versículo anterior, Dios era el juez levantándose de su trono para intervenir en esa circunstancia en específico. Pero aquí la escena entonces da un cambio, hay un cambio. La idea aquí, hermanos, es que David entonces está pidiéndole a Dios que en medio de esa asamblea Él vuelva a su trono, esa es la idea. David ya no solo está pensando entonces en el conflicto personal que él tiene con Cus, porque recuerden, David está luchando en contra de la acusación falsa de este hombre. Pero David deja a un lado, porque David lo que quiere establecer es un punto, y el punto es la justicia del único verdadero. Y David dice entonces, con esta idea, hermanos, de presentarnos una asamblea de pueblos, es la idea, aunque suena redundante, la idea es enfático,
muchas personas, muchas específicamente naciones, porque la palabra ahí pueblos es la misma que vimos en el capítulo 2 versículo 1, cuando David decía: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La idea de que estas gentes, estas personas, estas naciones están ahí delante del trono de Dios. Todos estos incrédulos que han hecho batalla en contra de Dios están ahí. Y David entonces pasa del plano de un enemigo, Cus, a un escenario en donde todas las naciones están congregadas ante el rey que es justo. Ante el rey que es justo. Y la palabra asamblea, hermanos, nos sugiere entonces un tribunal formal, un juicio formal. Hay testigos viendo. Y David entonces está pidiendo algo totalmente audaz. David está diciendo: mira, mi inocencia, yo la he declarado a ti. Yo no quiero quedar entonces declarando mi inocencia a escondidas. No, yo quiero que tú me juzgues en el tribunal tuyo, oh Dios. Yo quiero venir delante de ti y que yo pueda ser evaluado por ti delante de todas estas naciones y tú des tu veredicto. Eso es lo que está diciendo David. ¿Sí? Y David entonces está diciendo, él desea que la retribución sea pública. Aquellas calumnias, aquellas murmuraciones, aquellas personas que estaban hablando de manera hipócrita de él, que más adelante en el Salmo 10 David va a decir de ellas, dice: su boca está llena de maldición, engaños y fraude, en el versículo 7 del capítulo 10. Pero David dice: yo quiero presentarme y que tú me evalúes, tú examines mi integridad delante de todos estos pecadores que han negado y se rebelan en contra de ti. Y noten entonces la precisión de David, dice: que te rodee. Este es el deseo, hermanos, de un corazón que está alineado conforme a la voluntad de Dios. David está consciente de que Dios tiene que estar en el centro de todo. Él es el punto focal que debe estar en medio de todas esas naciones, porque Él es el único justo. Pero lo más impactante, hermanos, es lo que dice: sobre ella vuelve a lo alto. Vuelve a lo alto. Y aquí, hermanos, la idea de sobre ella indica que David ve a Dios ascendiendo a ese tribunal, a ese lugar donde Dios entonces va a establecer ese juicio. La idea aquí, hermanos, es de que Dios está volviendo a su trono, y David le pide entonces nuevamente: Señor, tú que eres el único justo, siéntate de nuevo en tu trono y juzga a las naciones. Eso es lo que David está diciendo. Y como si fuera poco, miren, hermanos, note la palabra ahí: vuelve. ¿Por qué David entonces le pide a Dios que vuelva? ¿Qué es esta idea de volver? Algunas personas, algunos comentaristas piensan que David le está pidiendo a Dios que regrese a su trono después de haber parecido ausente durante el tiempo que Cus estaba acusándolo. Pero Dios aquí, hermanos, no estaba ausente, y David no está diciendo esto. Lo que David está diciendo, hermanos, es que David está suplicándole a Dios, está rogándole a Dios que retome su posición como juez en su trono, en su santuario. Y aquí la idea, hermanos, es la misma que vimos en el versículo, en el capítulo 2, en el versículo 4, cuando Dios dice: Él está centrado en lo alto. ¿Recuerdan? La idea de que Dios vuelve a sentarse en su trono. Y David lo que está pidiendo entonces es que Él intervenga entonces, ya no como su defensor, como lo hizo en el versículo 6, sino que ahora le está pidiendo: Dios, mira, siéntate en tu trono y evalúame a mí y evalúa a todas las naciones. Y tú eres el único que va a decretar lo que es justo. Hermanos, este es un nivel de confianza bárbaro. Aquí David está confiando totalmente en la justicia de Dios. David no teme que el mundo entero lo vea delante de Dios. David no teme que Dios entonces venga y abra y desvele el corazón de David delante de todas las personas. Porque David confía de que quien está en su estrado es Dios. Y a veces cuando somos acusados de algo,
nos escondemos o reaccionamos con violencia. Pero el hombre que conoce su integridad puede decir: Señor, mira, examina mi corazón, porque yo no tengo nada que ocultar ante tu majestad. Eso es lo que David está diciendo, porque David confía en Dios. Y yo, mientras estudiaba esto, hermanos, pensaba en el tribunal de Cristo, ¿sí? Cuando estemos delante de Cristo y Él esté juzgando nuestras obras, si son buenas y malas. No sé si usted se ha puesto a pensar, cuando esté en ese momento tan glorioso, en donde Cristo va a estar examinándolo y muchas personas van a estar viéndolo. ¿Cuántas cosas de lo que nosotros hicimos delante de otros, cosas buenas, entre comillas, pero que lo hicimos con motivaciones egoístas, como Pablo lo dice en Filipenses capítulo 1? Y todas esas obras van a salir a la luz, hermano. Y vamos a quedar desnudos delante del tribunal de Cristo. Y todas nuestras acciones, imagínense, cuando sean pasadas por ese fuego, aquellas que las hicimos con malas motivaciones van a ser quemadas y destruidas. Hermano, ¿cómo está tu conciencia? Examínese, piense. ¿Cómo está tu conciencia hoy? Cuando tú llegues a ese momento, ¿puedes decir que todo lo que hiciste lo hiciste para la gloria de Dios? ¿O lo hiciste para tu propia vanagloria? ¿O lo hiciste con deseos egoístas? Piensa. Porque David está diciendo: mira, Dios, yo me puedo presentar delante de ti, ante tu majestad, sin ocultarte nada. ¿Ven la integridad de este hombre? Y Dios está apelando a nuestra integridad hoy. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Es Dios tu anhelo? ¿Es la gloria de Dios lo que tú buscas cuando sirves a tu hermano? ¿O es la gloria propia la que tú buscas? Buscas fama, buscas poder. ¿Qué buscas tú cuando sirves a otros? El Señor nos manda a examinarnos, hermanos. Examinar nuestra vida. ¿Cómo está? Porque allá en el tribunal de Cristo tú no vas a poder ocultar nada. Todo tu pecado, todas aquellas cosas, que tú hiciste mal, van a ser desveladas en ese tribunal y van a ser quemadas por el fuego. Y la idea, hermanos, es que nosotros lleguemos con manos llenas delante de nuestro Salvador. ¿Cuántos de ustedes no quieren llegar con manos llenas delante de aquel que te dio la vida eterna, hermano? Delante de aquel que murió en la cruz por ti, para que tú puedas ser reconciliado con Dios. Llegar con todo y decirle: Señor, aquí está todo lo que hice por ti. A ti te pertenece la gloria, no a mí. Y David entonces espera el veredicto de Dios. Miren el versículo 8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, dice David en el versículo 8. Oh Jehová, él exclama: oh Dios, juzga. Porque David viene al único que tiene la potestad de hacerlo y al único que lo va a hacer sin injusticia. David entonces comenzó pidiendo al juez que se levantara, que las naciones que lo rodean ahora estén frente de él. Pero noten que el verso inicia con esta declaración: juzga a los pueblos. Y en este contexto de súplica, porque David está suplicando a Dios, esta frase funciona entonces como un ruego urgente. Ahora Jehová, por favor, juzga a las naciones. Y miren que David no teme al juicio universal, porque sabe que la justicia de Dios es la única que puede poner fin a la maldad de la humanidad. Nosotros queremos muchas veces hacer nuestra justicia en el mundo y queremos que se haga la justicia en este mundo como nosotros queremos. Pero David nos enseña que el único juez justo que va a establecer el castigo final para toda la maldad humana, el único que va a erradicar el pecado del mundo, es Dios. Es Dios, es el único. Hermanos, las cosas de aquí en adelante no van a mejorar, hermanos.
De hecho, todas las cosas tienen que empeorar, hermanos. Va a haber más pecado. Y durante los 7 años de la gran tribulación, que nosotros como iglesia no vamos a estar, Satanás va a tener la potestad de poder hacer lo que él quiera. Toda su maldad va a ser extendida en todo el planeta. Y nosotros no somos quienes van a cambiar la situación. Nosotros somos llamados a predicar el glorioso evangelio de Cristo, a glorificar a Dios en esta tierra, pero no somos los responsables de acabar con la maldad de este mundo. El único que va a destruir la maldad de este mundo es Dios. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Pero observen, hermanos, el cambio del enfoque de David. Después de hablar de los pueblos en general, David clama: júzgame a mí. Esa es la idea. Oh Dios, oh Jehová, júzgame a mí. Y acá hay una distinción enorme. Mientras la palabra anterior era juzgue, refiriéndose a un juicio universal, aquí júzgame se enfoca en el acto, hermanos, de emitir un veredicto. David lo que está pidiendo es: mira, Señor, a los malvados destrúyelos. Lo mismo que vimos en el versículo 6. Ellos son injustos, ellos no te aman. Capítulo 2, versículo 1. Ellos se levantan en contra de ti. A ellos destrúyelos. A mí examina mi caso en particular, porque yo soy íntegro. Eso es lo que está diciendo David. Júzgame a mí. Ahora, hermanos, esta osadía es porque él conoce quién es Dios y él sabe que él es hijo de Dios. Nosotros, hermanos, no tenemos temor al juicio que Dios va a imponer sobre aquellos que han rechazado a Cristo. Yo no tengo temor del trono blanco, del juicio del Cordero allá en el trono blanco, Apocalipsis 20 del 11, porque sé que yo no voy a estar ahí, porque ese es el juicio para los malvados. Pero los que tenemos en Cristo sabemos que hemos sido justificados por medio de Cristo. No tenemos temor a ese juicio. Porque miren el estándar que David dice. Dice: conforme a mi justicia y según mi integridad. Y según mi integridad. Y hermanos, no se equivoquen. David no está reclamando perfección o ausencia de pecado, sino que David lo que está diciendo: esta es la justicia que yo he recibido. Y delante de lo que se dice de mí, que Cus está diciendo: Señor, yo soy inocente, soy íntegro. Señor, en este asunto mi conducta ha sido recta. Y miren cómo enfatiza, dice: sobre mí. Es una renuncia enfática, hermanos, como si dijera: la integridad que está aquí adentro de mí es la que presento delante de ti. Es lo que está diciéndole David a Dios. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que esta integridad que David está presentando aquí es la integridad que nosotros hemos recibido en Cristo. Es la justificación. La justicia de Cristo ha sido puesta, imputada en nosotros, y ahora Dios no nos ve culpables, no nos ve a pecadores, sino que Dios ve a un hombre santo a través de la sangre de Cristo. Así de maravilloso es el milagro de la salvación, hermano. ¿Cómo nos libra de la ira y del castigo de Dios? Porque Dios ahora no nos ve como ve al incrédulo, al inconverso. Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. ¿Estás agradecido? ¿Estás viviendo en correspondencia a lo que Dios te ha dado en Cristo Jesús? Hermanos, este es un desafío de integridad, porque si tú has recibido la misericordia, el milagro más grande del evangelio, que es la salvación y la vida eterna, tú tienes que vivir de esa manera íntegra. No menospreciando la gracia, tomando la gracia, como dice Pablo, como un permiso para poder pecar, pecar y pecar, sino que tomas la gracia de Cristo como el fundamento, como tu fortaleza para poder vivir en integridad delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, y eso es lo que David nos está diciendo. Que caminemos en integridad, hermanos, delante de aquel que lo conoce todo, delante del omnisciente Dios, que todo lo ve, hermanos, aún lo profundo que hay en tu corazón. Aquello que tú le escondes,
ya sea a tu esposo o a tu esposa, a tus amigos o a tus hermanos. Aquel pecado oculto Dios sí lo conoce. Y Dios pide de ti integridad delante de Él. Y lo maravilloso, hermanos, es que podemos venir delante de Dios y decirle: Señor, me arrepiento de mi pecado y júzgame. Pero nosotros decimos: júzgame porque la rectitud de Cristo ha sido imputada en mi corazón. Y esa es la confianza por la cual venimos ante el trono de la gracia, sin temor. Sin temor. Solo quien camina en integridad, oigan bien, solo aquel que camina en integridad puede desear que el juez emita su veredicto. Y cuando yo pensaba en esto, hermanos, yo decía, por eso muchos hermanos a veces, muchas hermanas, cuando decimos: ven pronto, Señor, tragan grueso. ¿Sí? Porque están pensando tanto en el ahora, y como no están a cuentas con Dios y piensan muchas cosas, no aman esto. No aman el hecho de venir delante de Dios cada día con integridad. Hermanos, tenemos que caminar delante de Dios todos los días en integridad. No en perfección, porque no somos perfectos. Yo no soy perfecto. Soy el primer pecador entre todos ustedes, hermanos. Si no fuera por la gracia de Dios, no hubiera nada en mí. Yo cuando miro adentro de mí digo: Dios, no hay nada bueno, solo la sangre de Cristo que me ha salvado. Pero David dice: examina los corazones, dice en el versículo 9, miren ahí. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba o examina la mente y el corazón. David lanza entonces ahora, hermanos, un ruego. David entonces, antes en los versículos anteriores, dijo una autoimprecación: si yo hice algo malo, júzgame y castígame. Pero ahora David está lanzando una imprecación: júzgalos y castígalos. Eso es lo que está diciendo David ahí. Miren ahí: que acabe por favor la maldad de los malvados. Es la idea ahí. Y noten qué específico: que acabe por favor es la idea. Y miren cómo se intensifica esta imagen: la maldad de los malvados. Esto es una rima muy enfática en el idioma original. Lo que David pide es que la maldad termine. Termina la maldad. Y esto implica, hermanos, tanto el ámbito pecaminoso del hombre, en donde el hombre desarrolla sus actividades, que es este mundo, pero también la naturaleza de los impíos. Efesios 2:1 nos dice claramente, ¿sí?, que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y David dice: Señor, destruye el ámbito. ¿El ámbito cuáles son? Los delitos y pecados. Destruye toda falsedad, todo pensamiento, todo sistema de este mundo. Pero también destruye al malvado, aquel que no ha reconocido a Cristo. Que ambas cosas sufran el mismo destino. Pero la oración no solo es negativa. Inmediatamente David añade una petición, dice: y establece al justo. Ahí la palabra establecer, hermanos, tiene la idea de afirmar, de sostener o de caminar hacia una estabilidad majestuosa. David le pide a Dios que mientras condena y destruye la maldad del impío, sostenga con firmeza el camino del justo, para que no sea derribado por los ataques y por las calumnias de otros. Hermanos, esto es impresionante, porque como nosotros estamos tan concentrados en el ahora, se nos olvida muchas veces que Dios ya tiene un tiempo determinado en el cual va a acabar con la maldad de los malvados. Y muchas veces queremos que Dios haga eso ahora, pero no.
David nos está diciendo, hermanos, que mientras nosotros recorremos nuestra vida en este mundo, mientras nosotros vamos caminando en esta tierra, esperando la venida de Cristo, el único que va a establecer el juicio verdadero, mientras nosotros caminamos hacia ese destino, en este mundo lleno de pecado, que está lleno de maldad, Señor, sosténnos a nosotros. Ayúdanos a vivir en integridad, es lo que David está pidiendo. Mientras llega tu juicio, Dios, que nosotros caminemos en rectitud de la mano de tu Hijo Jesucristo. Sosténnos, Dios. Y hermanos, es imposible desviar la mirada de Juan capítulo 10, versículo 35. De que estamos en la mano de Cristo y nada nos va a poder arrebatar de la mano del Señor. Porque Dios nos ha puesto ahí, en las manos de Cristo. Nosotros podemos caminar con esperanza en medio de este mundo, hermanos. Ahora, ¿por qué David puede pedir con tanta seguridad esto? Miren ahí, examina la mente y el corazón. Literalmente dice, examina el corazón y riñones, dice ahí. Y esta imagen, hermanos, es utilizada para resumir el interior del ser humano. El corazón representa todos los pensamientos, mientras que los riñones representan las emociones, los afectos más profundos de David. Y David entonces descansa en que Dios es un Dios justo. Precisamente, hermanos, porque su veredicto no se basa en apariencias, sino en el examen minucioso de lo que el ojo humano no puede ver. Lo que nosotros no podemos ver, Dios sí puede examinar. Y esto debe ser, hermanos, de ánimo y consuelo y fortaleza para nosotros, porque el Dios que todo lo ve, el omnisciente Dios que todo lo conoce, está examinándonos a nosotros. Y en un tribunal humano, hermanos, un abogado astuto puede disfrazar la verdad. Pero en el tribunal de Dios, Él, el examinador, examina constantemente nuestras intenciones más íntimas. Dios está todos los días, hermanos, examinando tu interior, viendo si tú estás viviendo para la gloria de Dios, viendo si tú estás haciendo morir la carne en vosotros, dice Pablo. Hermanos, tu tarea no es ganar el caso ante los hombres. Tu tarea no es presentarte íntegro delante de los hombres. Tu tarea es presentarte delante de Dios, el único que examina y conoce de verdad tu corazón de manera íntegra. Hermanos, que Dios te encuentre íntegro. Y mientras nosotros caminamos en este mundo, hermanos, no olvides, Dios está fortaleciéndote, defendiéndote. De hecho, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, Pablo está haciendo un eco de este salmo. Pablo está diciendo, pero fiel es Dios que nos afirmará y guardará del mal. En medio de las difamaciones que se estaban haciendo sobre Pablo, ahí en Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, Pablo dice, en medio de todo esto, fiel es Dios que nos afirmará y nos guardará del mal, hermanos. Fiel es Dios, hermanos, que conoce tu corazón, conoce tu causa. Y Dios te guardará del mal, hermanos, de este mundo. Dios preserva tu corazón y tu vida. Él es nuestro defensor. Mírenlo cómo culmina Pablo ahí en el versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Mi escudo está en Dios. La idea, mi escudo descansa en Dios o sobre Dios, el que salva a los rectos de corazón. Y después de haber pedido entonces que Dios examine lo más profundo de su ser, David exhala, hermanos, un suspiro de alivio, de tranquilidad, de confianza. Y él declara eso: yo descanso en ti porque tú eres mi escudo. Y noten aquí, hermanos,
Porque quiero que vean aquí, hermanos, esa palabra dice, mi escudo está en Dios. Esa palabra en ahí, hermanos, tiene la idea de que el escudo de David está sobre Dios. Y aquí hay un juego de palabras. En el versículo 9 dice David, que acabe la maldad de los malvados y establece todo el justo, pues tú, examinador de corazones y riñones, eres Dios justo. Mi escudo aquí, hermanos, dice en Dios. Hay un juego de palabras maravilloso. ¿Por qué? Porque si David estaba diciendo mi integridad está sobre mí, ahora David está diciendo mi protección está sobre Dios. ¿Ven acá? Hermanos, esto es lo que mirábamos en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de los Salmos. Cuando nosotros venimos delante de Dios, delante de su presencia, a pedir su refugio, a pedir su protección, a pedir su ayuda, no podemos llegar con pecados sin confesar, hermanos. Tenemos que llegar íntegros delante de Él. Muchas veces iniciamos nuestras oraciones pidiendo y pidiendo y pidiendo a Dios, pero no confesamos nuestro pecado a Dios. Y Dios quiere, antes de venir a Él suplicando refugio, es más importante presentarte a Él íntegro. Esa es la idea. Preséntate delante de Dios con un corazón genuinamente arrepentido, porque cuando tu corazón está arrepentido, Dios ofrece su escudo sobre ti. La segunda parte del verso, hermanos, entonces nos presenta a Dios. Miren ahí, literalmente dice así, en sus Biblias dice, porque mi escudo está en Dios, que salva a los rectos. Esa palabra salva tiene la idea de el que salva o el salvador de los rectos. El salmista nos enseña, hermanos, que salvar no es algo que Dios hizo una vez y ya. Y salvar, hermanos, tampoco tiene que ver nada con la salvación que recibimos en Cristo. La idea de salvar es una actividad constante que Dios hace. La idea ahí es el que está salvando continuamente, de manera permanente, a los que son su pueblo. Esa es la idea. Dios, hermanos, continuamente está obrando a favor de los suyos. ¿No le parece eso maravilloso, hermano? ¿Eso no es consuelo para tu alma? De saber que Dios, hermano, está obrando a tu favor todos los días de manera permanente, librándote del mal, incluso guardándote de tu propio pecado. ¿Y quiénes son estos entonces a los que está salvando Dios? Porque hay una condición, miren ahí, los rectos de corazón. Ahora, esta frase, hermanos, no implica ausencia de pecado. Otra vez, David no está diciendo yo no soy un pecador. David está diciendo yo soy íntegro delante de Dios. Y eso es lo que representa esta frase, una disposición íntegra de una persona que está arrepentida de su pecado y que una vez que ha confesado su pecado a Dios, él viene a Dios y se refugia en Dios. Una persona que busca la comunión con Dios, eso es lo que habla. Rectos de corazón, hermanos, tiene la idea de aquí de que todas las voluntades, todos nuestros deseos, todos nuestros pensamientos ahora están alineados con la voluntad de Dios. Esa es la idea ahí. Los rectos de corazón son aquellos que están alineados a la voluntad de Dios. Y hermanos, la única forma de conocer la voluntad de Dios es leyendo su palabra. Si usted no lee la Biblia, hermanos, usted no va a poder nunca alinear sus voluntades con la voluntad de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, usted va a seguir haciendo lo que a usted bien le parezca, hermanos. Para poder, hermanos, tener una mente, un corazón que está alineado a la voluntad de Dios, es necesario, imperativo para nuestras vidas, conocer la palabra de Dios. Solo conociendo su palabra, vamos a conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas.
Y por eso muchas veces caminamos frustrados, sin aliento, desanimados, cansados de la vida, porque no entendemos la majestad de nuestro Dios, porque no sabemos cómo vivir e interpretamos el mundo y sus problemas y sus pecados a la luz de lo que el mundo dice. Pero cuando tú interpretas la vida que Dios te ha dado en este mundo a la luz de la palabra de Dios, tú entiendes el propósito por el cual Dios te tiene en este mundo. David sabe que el Dios que actúa como un juez es el mismo que actúa como un defensor de Dios, de nosotros. Hermanos, esta es una tremenda seguridad. Cuando el mundo te ataque y sientas que no tienes cómo protegerte, recuerda, el Señor es tu escudo. No solo en este salmo, Salmo 3, verso 3, Salmo 4, verso 12, una y otra vez, David sabe que Dios es su escudo alrededor de él. Hermano, David no estaba dependiendo de su elocuencia. David no estaba dependiendo de su autoridad como rey. David no estaba dependiendo de su grandeza, de su habilidad como guerrero, sino que David estaba dependiendo en Dios. Si tu corazón es recto ante Dios, no tienes por qué desgastarte cargando tú con tu propia defensa. Confíale a Dios. Camina en integridad y deja que Dios, el dueño del universo, sea quien sostenga tu vida. En medio de todas las tribulaciones, en medio de lo que pases, camina, oigan bien el requisito, en integridad y espera en Dios. Pero camina en integridad. Hermanos, tu protección está en las manos de Dios. Tu protección está en las manos de Dios, no en tus manos. Nosotros somos vulnerables, ya lo vimos, el COVID nos mostró esto. Somos vulnerables, frágiles. En una cerrar y abrir de ojos, hermanos, nosotros caemos en calamidad. Entrégale, confía en Dios. Él es tu protector, hermanos. Hermanos, hemos aprendido entonces en este salmo correr a Dios por refugio. Hemos aprendido a confesar nuestra inocencia delante de Dios cuando no hemos sido culpables de algo. Y si hemos sido culpables de algo, confesar nuestro pecado a Dios. Y hoy aprendimos, hermanos, entonces, en la importancia de confiar en el juicio de Dios, sabiendo que Él es el único justo, el único que examina lo profundo de tu corazón. Hermanos, no permitamos que el veneno de la calumnia, del chisme, de la injusticia amargue nuestras vidas. Sí, porque nos frustramos muchas veces y nos enoja cuando alguien habla mal de nosotros. Pero hermanos, ¿qué es lo que podemos esperar? Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. El mundo intentará juzgarlos, Satanás intentará destruirnos. El mundo nos mide por la apariencia que tenemos externa. Van a haber muchos cus en nuestra vida, hermanos. Muchas personas que van a difamarte. Personas maliciosas que se levantan en nuestra contra. Y si no hubo una persona, hermanos, tienes a Satanás pisándote los talones, como león rugiente buscando a quien devorar. Pero recuerden, hermanos, que su defensa, su protector no descansa en usted, descansa en Dios. Él es su protector. No pierdan la paz intentando convencer a otros de su integridad. No vivan de las apariencias. No se presenten íntegros delante de los hombres, pero inmundos y sucios delante de Dios. Preséntate íntegro delante de Dios y Él te exaltará cuando fuere su tiempo. Hermanos, ¿cómo podemos llevar esto a nuestras vidas el día de mañana? En el trabajo, en la familia, hermanos, si estás siendo víctimas de acusaciones injustas, antes de escribir ese mensajito venenoso de WhatsApp, ¿no? Que no sé por qué usan el WhatsApp para escribir tantas cosas malas.
antes de redactar ese correo ahí a tu jefe por todo lo malvado que él ha sido, o antes de levantar la voz a tu esposa o a tu esposo o a tu amigo o a tu amiga, a tu hermano, antes de responder con furia, recuerda que tu enojo es totalmente pecaminoso. Tu enojo es lo peor que puede existir. Es pecado. Apela a Dios, corre a Dios, busca al único justo. En tu integridad personal, asegúrate de que la justicia que tú estás reclamándole delante de Dios sea una realidad en tu vida. Asegúrate de que realmente tú estás caminando en integridad, porque estás delante de un Dios que lo mira todo, incluso en este momento, aquí y ahora. Dios está viendo tu corazón, Dios está viendo mi corazón y está examinando cada intención de nuestro corazón. Antes de dormir hoy en la noche, hermanos, antes de acostarse en su cama, antes de que cierre los ojos, descanse en Dios. Deje cada problema, cada día trae su propio afán. Hoy ya lidió con los que va a lidiar, o está lidiando con los que está lidiando. Confíe en Dios, que Él es su protector. Ponga todo en mano de Dios. Recuerde, Él es su escudo. Y ese escudo lo cubre todo, hermanos. Te protege totalmente. Si el Rey del universo ya te ha decretado justo en Cristo, ninguna palabra humana puede quitarte esa posición que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Confía en tu libertador, confía en tu protector, Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por lo bueno que tú has sido. Porque tú, Señor, siempre estás dispuesto para hacer el bien a tu pueblo, Padre. Porque tú amas a los tuyos, porque tú velas y actúas en favor de los tuyos. Dice Romanos 8:28, que todo lo que tú haces es para nuestro bien. Qué maravillosa misericordia, Dios. Que todo lo que pasa en este mundo para tu pueblo es para su bien. Para los que confían en ti, continúa Pablo, para los que han sido llamados, para los que hemos sido justificados, para los que vamos a ser glorificados, dice que todo lo que acontece es para nuestro bien. Qué promesa tan grande y maravillosa. Padre, no permitas que se nos olvide que debemos venir ante ti, nuestro único protector y libertador. Nuestro escudo eres tú, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre. El día de mañana se van a enfrentar a todo tipo, Señor, de circunstancias. Con todo tipo de personas van a tener que lidiar, Señor. Personas más malas que otras, personas hipócritas que aparentan ser buenos con nosotros, pero en su corazón quieren nuestra ruina. Padre, guarda a mis hermanos, Señor. Que ellos no tomen venganza, Señor, en sus propias manos, sino que corran a ti, que confíen en tu justicia. Padre, y por favor, Señor, ayúdanos a ver que mientras nosotros esperamos, Señor, el regreso de tu Hijo Jesucristo, que nosotros caminamos a diario bajo tu cobertura, Señor. Danos de esa cobertura diaria. Padre, estamos seguros de que tú cada día nos llevas de la mano, Padre. Ayúdanos a ver eso, Señor, de que tú no nos desamparas, Señor. Gracias por todo. Bendíceles y guárdales en todo lo que ellos tengan que hacer. Y por favor, oh Dios, ayúdanos en esta semana a caminar en integridad delante de ti. No delante de los hombres. No queremos la aprobación de los hombres. No nos interesa, Señor. Nos interesa tu gloria, tu honra, que tú nos halles justos e íntegros. Eso es lo más importante. En el nombre de Jesús, que dio su vida para hacer esto posible, oramos. Amén y amén.